¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. Pongan atención a lo siguiente. No es que mientras hay vida hay esperanza, sino que mientras hay esperanza hay vida. Hay mucho que hacer, desde aplacar tu dolor hasta estar consciente, o ver una película con alguien, compartir una comida, conversar. Te queda seguir vivo hasta el final. Esto viene a colación porque hoy vamos a hablar de un tema, aunque delicado, muy importante y necesario que hablemos en este programa. Estamos hablándole de los cuidados paliativos. Otro tema también muy frecuente en nuestro día a día y seguro que más de uno lo ha sufrido en alguna ocasión es el insomnio. Pues hoy vamos a ver un reportaje sobre la higiene del sueño. Pero para empezar ya nuestro programa, y que ya además está en nuestro plató, nuestra siguiente invitada. Vamos a empezar a hablar de la fibra y del estreñimiento. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Natalia? Hola, buenas, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos una semana más para hablar de un tema importante, como dije en la presentación, la fibra y el estreñimiento. Gracias por invitarme de nuevo. Pero, ¿nos puedes explicar un poquito qué es eso de la fibra alimentaria? Cuando hablamos de fibra tenemos que tener claro que hay dos tipos de fibra, que está la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra es un componente de que tienen sobre todo los cereales, que lo tienen en su recubrimiento, en su cáscara externa, y nos aportan una mayor motilidad a nuestro tránsito intestinal y nos aportan también muchas vitaminas y muchos minerales. No solo tienen la función que todo el mundo conoce, sino que también nos van a aportar gran cantidad de minerales. ¿Cuál es la cantidad habitualmente que debemos consumir de fibra para decir que ese consumo es más correcto? Hay que consumir unos 30 gramos diarios, ¿vale? El problema es que no sabemos calcularlo, entonces hablar de cantidades es algo un poco abstracto. Entonces lo que es importante es para saber que llegamos a una cantidad adecuada es con lo mínimo hacerle el consumo de 5 piezas de fruta y verdura a lo largo del día, 3 de fruta y 2 de verdura, y con esa cantidad ya sabremos que llegamos realmente al consumo. Y eso aparte de los cereales que habitualmente tú nos hablas comúnmente, ¿no? Sí, si queremos aumentar la fibra en nuestra dieta, podemos utilizar todos los cereales en su formato integral. Entero, como nos dice siempre de los copos de avena, por ejemplo, ¿no? Eso es. ¿Exactamente cuáles son las fibras solubles? ¿Y qué función tiene? Porque si son diferentes, son con funciones diferentes, ¿no? Sí, las fibras solubles lo que hacen es aumentar el bolo y facilitar el tránsito. Sin embargo, las fibras insolubles suelen ser un sustrato para que nuestras bacterias proliferen y también van a mejorar, pero a la larga, el tránsito, no en el momento puntual en el que se consumen. La fibra, nos comentas, soluble, insoluble, ¿es el único remedio que tenemos contra el estreñimiento? No, en general lo que mejor te va a ayudar en el estreñimiento es el consumo de agua. El consumo de agua siempre en torno a 2,5 litros o 3 a lo largo del día puede ayudar bastante a mejorar el tránsito intestinal. Una cosa que solemos hacer muchos médicos cuando estamos en la consulta y alguien te viene con estreñimiento es recomendarle fibra, efectivamente, y agua también. Pero a veces muchos pacientes empiezan a tomar una cantidad pues quizás desmesurada de fibra. ¿Eso también puede tener algunas repercusiones o eso mismo puede producir estreñimiento? Puede tener repercusiones porque puede, por ejemplo, limitar la absorción de calcio o limitar la absorción de otros compuestos que quedan retenidos en la fibra, como pueden ser las vitaminas A o la vitamina D. Entonces son alimentos que hay que consumirlos siempre con una pauta más bien normal que de exceso. Es como todo, si lo consumes en exceso pues tendrá sus efectos negativos. Y repartiéndolo a lo largo del día, como nos comentas, ¿no? Sí, es mejor repartirlo a lo largo del día, pero es mejor repartir las comidas todas a lo largo del día. No es lo mismo desayunar con los cereales que tomártelos para el almuerzo. Ya sabes que para el almuerzo tienes que tomarlos de otro sistema. Cuando te pones a preparar esta entrevista, siempre nos viene a la mente pues estos suplementos dietéticos de muchos yogures y cosas similares que aparecen en la publicidad de muchas televisiones. ¿Sirven para algo esos suplementos o esos yogures, por decirlo de alguna forma? No soy partidaria, porque en general el yogur, tenga o no más bacterias, va a tener el mismo efecto probiótico, que es facilitar la proliferación de nuestra flora bacteriana, que es importante tenerla. El problema es que si consumimos en exceso este tipo de productos nos pueden cambiar nuestra flora y tampoco es sano. Entonces, lo que sí es importante es utilizar los productos, pero los normales, no utilizar aquellos que vienen suplementados con más bacterias. Eso realmente a mí no me gusta.
Lo que tú dices está relacionado también ese estreñimiento con el aumento de la flora bacteriana y también conviene no modificarla en exceso, ¿no? Es importante, tomar ese tipo de productos viene bien cuando hemos pasado por un cuadro diarreico, que sí que podemos perder parte de nuestra flora bacteriana. Ahí sí hay que consumirlos para repoblarla, pero no de forma habitual, porque nosotros vamos a poder repoblarla de forma habitual, sin necesidad de ningún otro tipo de productos. La fibra no solo es buena para el estreñimiento, tiene otros beneficios también, ¿no? Sí, tiene gran cantidad de minerales, como puede ser el magnesio, como puede ser el zinc, aporta gran cantidad de nutrientes. ¿Hay alguna cosa que nos quieras comentar con respecto, y permíteme que lo retome otra vez, es si tomamos la fibra, por ejemplo, con los cereales enteros en el desayuno, que lo solemos hacer con leche, ¿eso nos vale como agua? ¿Cómo es que si nos vale como agua? Lo que tomamos de leche nos vale como líquidos o como agua para compensar esa fibra. Como aporte de líquido. Sí, sí nos vale. Lo que pasa que, lógicamente, por ejemplo, si tú tomas muchos cereales durante el desayuno, ya sabes que la absorción de calcio la vas a tener más limitada. Entonces, es importante tomar, sobre todo cuando tomas la fibra soluble, que es la de las frutas y las verduras, es importante tomarla con gran cantidad de agua para que pueda absorberla y hacer la función de expansión que tiene. Si no, no va a poder hacerlo bien. Yo tengo una duda personal, que aunque sea médico. ¿A veces también la fibra o el exceso de fibra puede producir gases? Sí, las fibras insolubles producen gases. ¿Y nos puedes repetir cuáles son las insolubles? Sobre todo las legumbres, las cáscaras de muchos cereales, suelen ser fibras insolubles. Ok. Natalia, muchísimas gracias. Si quieres aportarnos alguna cosita más. A mí no se me ocurre por ahora ninguna pregunta más. Sí, tienes muchas cosas para la hora de hacer del estreñimiento. Puedes, por ejemplo, aumentar tu actividad física diaria, que va a aumentar mucho el tránsito intestinal, hacer abdominales, el caminar, los masajes personales, que muchas veces hay gente que se realiza, también puede ayudar. Hay productos, por ejemplo, el aceite, que hace una función de lubricante, que se utiliza mucho, por ejemplo, en el desayuno, lo podemos emplear. El tomar aguas calientes. No necesariamente en ayunas, ¿no? Preferible en ayunas. Ah, vale. Pero sí que ayuda independientemente de que lo tomes en ayunas o no. Por eso las dietas, cuando hacemos unas dietas con grandes restricciones de grasa, pues normalmente dificulta mucho el tránsito. También las dietas hiperproteicas por pérdidas de agua. Entonces, también hay otros productos que son más conocidos, como son la alcachofa, que facilita la secreción de bilis por parte del hígado, escolagoga. Entonces, lo que va a hacer es facilitar la emulsión de grasas y facilitar también parte de la digestión, y por tanto también te va a facilitar el tránsito. Hay un montón de sistemas que te pueden ayudar, y lo que es importante es individualizar un poco la dieta para ver qué es lo que falla, qué es lo que pasa, y si tomamos algún fármaco que nos pueda dificultar su absorción en la fibra, entonces hay que tener en cuenta otros sistemas que nos pueden ayudar a la hora de un estreñimiento, ya bien sea ocasional o crónico. Te interrumpí, una de las cosas, estás hablando del agua tibia. Sí, funciona. O sea, que tomarte el agua tibia... En el desayuno. ¿Pero eso solo? No, hombre, lo que pasa es que tomarlo en ayunas aumenta el peritonitismo. Yo creo que es por contrastes de temperatura, no puede ser por mucho más, pero sí que ayuda. Entonces, si por ejemplo tú eres una persona que además no consumes mucha agua, también la puedes utilizar, y también mucha gente toma infusiones, de una forma de consumir agua, aparte del agua que pueda tener la leche. También es importante tomarla sola. Y después hay alimentos que hay que tener en cuenta que pueden producir estreñimiento, ¿no? Sí, por ejemplo el té, el arroz, son alimentos que sí que estreñen, pero en general no son alimentos que aquí se consuman. Bueno, el arroz sí, pero eso es algo que ya todo el mundo sabe. Creo que eso ya es de cultura general, pero en general hay que tener en cuenta que sobre todo el agua es lo que ayuda bastante. Hay algunas personas que se utilizan de buenas a primeras, están estreñidos y con frecuencia, utilizan catárticos, o sea, sustancias que provocan una diarrea desmesurada para eliminar esa cantidad de estreñimiento. Eso es bueno que se haga con frecuencia, porque hay personas que a mí me lo comentan en consulta que lo suelen hacer incluso hasta semanal. La verdad es que no es bueno, pero tampoco es el estreñimiento bueno durante mucho tiempo, que está relacionado con cánceres como el de colon. Entonces, hay que buscar otro sistema que te ayude a mantener un tránsito normal, porque además eso es algo que el día de mañana te va a generar repercusiones negativas, porque va a cambiar con tu flora, va a hacer que tu intestino se vuelva vago en cierto modo, porque bueno, tú ya sabes que cuando utilizamos ese tipo de productos de forma habitual, nuestro intestino se acostumbra a no trabajar porque trabajan por él. Entonces,
hay que tener en cuenta otra serie de factores que quizá nos ayuden más que utilizar esos productos. Efectivamente. Esos productos son para momentos muy puntuales, no para uso, uso habitual. ¿No? Natalia, muchísimas gracias. Te esperamos en otro programa para hablar también de estos temas de nutrición. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Y bueno, ya a ustedes les dejo ahora con un reportaje porque seguro que más de una vez han tenido problemas para conciliar el sueño o se han despertado temprano o han tenido mucha inquietud durante todo el sueño. ¿Qué les parece si vemos el siguiente vídeo? Una premisa importante a la hora de llevar una correcta higiene del sueño es seguir un horario regular de las horas que dormimos. Dormir con ropa suelta y cómoda en una cama confortable hará que nuestro sueño sea más placentero. Es importante procurar que la temperatura y la humedad de la habitación sean agradables, entre los 15 y los 22 grados. El colchón y el somier de nuestra cama debería tener suficiente dureza, y que la ropa de cama, sábanas y mantas no sea escasa ni excesiva, ya que molestaría. No debemos utilizar la cama ni el dormitorio para otra actividad que no sea dormir o el sexo, y no es aconsejable leer, ver la televisión, hablar por teléfono, discutir con su pareja o comer en la cama. Para tener un sueño reparador durante la noche, es aconsejable que si hacemos siesta, esta no dure más de 20 minutos. Es conveniente disminuir el consumo de bebidas que contengan cafeína, té y refrescos con cola, sobre todo por la tarde, ya que los efectos estimulantes pueden durar muchas horas. Evitar las comidas pesadas antes de irse a dormir influye en tener un sueño reparador. Hay que tener cuidado con el alcohol, ya que muchas personas se despiertan a medida que el efecto del alcohol desaparece. Tomar pastillas para dormir debería ser el último recurso. La actitud es muy importante. No hay que dramatizar si uno pasa una noche en vela. El insomnio solo hay que tratarlo si se altera nuestra actividad de la vida diurna, no si solo nos ponemos nerviosos al no poder dormir las horas que creemos que necesitaríamos. Los ejercicios de meditación y relajación realizados fuera de la cama son un entrenamiento ideal para conseguir la desactivación fisiológica y cognitiva. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Estamos ya con nuestro siguiente invitado, pero ¿sabían ustedes que la Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente unos 20 millones de personas necesitan cuidados al final de la vida y que aproximadamente un 6% son niños? Está, como les digo ya, nuestro siguiente invitado, José Montes de Oca. Hola Pedro, comentarte justamente a raíz de lo que estás diciendo, que también la misma Organización Mundial de la Salud nos está recordando que prácticamente todo el mundo vamos a estar en contacto con los cuidados paliativos, bien como pacientes, bien como familiares o bien como amigos. José Montes de Oca es médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Insular de Gran Canaria, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya ahí? Pues casi 20, 18, 19 años aproximadamente. Poquito, ¿verdad? Poquito. ¿Nos podrías decir exactamente en qué consiste precisamente estos cuidados paliativos? Hombre, los cuidados paliativos se podrían entender con una definición algo corta, por así decirlo, como es un tipo especial de cuidado para proporcionar bienestar o confort, soporte a los pacientes y a los familiares, generalmente en fases avanzadas de una enfermedad generalmente incurable. Esa podría ser una de las definiciones. Tú llevas 20 años, pero creo que los cuidados paliativos llevan un poquito más, ¿no? Sí, efectivamente. Prácticamente surge aproximadamente el año 60 y algo, en los hospitales ingleses. Cecil Sander empieza a crear todas las primeras unidades y aunque ya anteriormente siempre el cuidado paliativo al fin y al cabo es lo que siempre se ha hecho, porque la medicina no había avanzado mucho y es justamente cuando en 1937, cuando Fleming descubre la penicilina, es cuando empiezan a hablarse ya más de cuidado, que la medicina empieza a avanzar y ahí es donde empieza a surgir el gran boom. Cecil Sander se da cuenta que los pacientes que
terminales, de enfermedades avanzadas, están dejando, por así decirlo, están quedando un poquito abandonados de toda la situación de lo que está pasando en la medicina y deciden nuevamente retomar cómo podemos ayudar a todo ese tipo de pacientes y de familiares. Tengan en cuenta que la unidad a tratar es familia y paciente, porque tanto sufre las familiares como también el mismo paciente de lo que está ocurriendo en este momento de la enfermedad. Sí, efectivamente, eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero también estamos acostumbrados a relacionar que casi todas las personas que van a recibir cuidados paliativos son personas que tienen cáncer, pero creo que solamente eso no son los cuidados paliativos. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver, la misma Organización Mundial de la Salud nos está empezando a recomendar lo siguiente. El problema es que cuando llegaron las primeras definiciones de los cuidados paliativos, ponían un tiempo, por así decirlo, para atención a ese tipo de pacientes. Las cosas han variado. Y lo que actualmente se está comentando es que cualquier paciente que pueda ser diagnosticado de una enfermedad, en principio incurable, debería ser conocido por las unidades de cuidados paliativos. Nosotros ahora mismo ya estamos empezando a hacer eso con algunos tipos de cánceres en concreto. No obstante, los cuidados paliativos no solo son pacientes oncológicos terminales. Cuidados paliativos podría ser pacientes oncológicos, efectivamente, con enfermedad incurable, pacientes oncológicos que están haciendo tratamientos activos y pacientes incluso oncológicos que están en el inicio del estudio. Puede ocurrir que el paciente se termina de hacer el estudio y no aparece ningún tipo de enfermedad oncológica y nosotros, digamos, nos apartamos de ese estudio del paciente. Y luego también tenemos otros pacientes que son generalmente las enfermedades avanzadas de órganos, donde también cabe la posibilidad o debería estar los cuidados paliativos, eso sí, con unos criterios establecidos, determinados, con unas características determinadas. No solo por ser mayor vas a tener que ir a cuidados paliativos, pues sería un ageísmo en concreto. Sí, de hecho comentaba que el 6% de los niños pues requieren cuidados paliativos según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí, efectivamente. Una de esas enfermedades también que tenemos muy frecuentes es la EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cada vez se le está dando mayor importancia a esos cuidados paliativos, ¿no? Efectivamente, hay estudios incluso que en EPOC concretamente donde el paciente diagnosticado va avanzando su enfermedad y teóricamente lo controla los neumólogos, al final un poco se pierde toda esa situación, al final termina siendo controlado por el médico de cabecera, muchas veces justamente por toda esta gran cantidad de angustia y de situaciones de desesperanza en ocasiones incluso que ocurre en la familia y en el mismo paciente, se ven abocados a que el paciente cada vez se va abandonando más o va cambiando todas sus características. Los cuidados paliativos en los EPOC grado 4 también están incluidos porque podemos ayudar a los pacientes sabiendo incluso que algunos de los tratamientos que empleamos pueden ayudar a esa situación de asfixia respiratoria que pueden tener estos pacientes. Algunas personas consideran también que hablar de cuidados paliativos es hablar de eutanasia, pero son cosas completamente diferentes. Son totalmente diferentes. El término eutanasia es cuando yo voy a hacer una acción sabiendo las consecuencias que voy a ocurrir en un paciente que generalmente tiene una esperanza de vida bastante amplia. Es decir, yo estoy triste, estoy depresivo o similares y decido que quiero acabar con mi vida. Eso sería, y si yo actuase ahí, haría una eutanasia, cosa que está penada por la ley, el código ético. Nosotros, por el contrario, lo que estamos es hablando con una patología, por eso es tan importante tener bien las definiciones, qué características tiene cada uno de los pacientes, cuáles son los criterios que tiene. En un EPOC, por ejemplo, el que me comentabas antes, nosotros estamos viendo no solo que no hay respuesta a los tratamientos, que ha habido múltiples ingresos con respecto a esa situación, que hay una pérdida de albúmina, hay una pérdida de masa muscular, que el paciente está teniendo unas características de vida sillón-cama, es decir, hay toda una serie de criterios que definen precisamente cómo vamos a poder ayudar a ese paciente, sabiendo incluso que alguno de los tratamientos nos puede, por así decirlo, hacer que el paciente disminuya sus capacidades. Porque lo que buscamos, por ejemplo, en la asfixia respiratoria, si le pone a lo mejor un opioide, consigue mejorar algunos de los síntomas, porque eso es lo que en realidad buscamos, pero no siempre obtienes todo lo que quisieras, pero sí tienes que tener en claro qué características tiene el paciente, cuáles son las directrices a niveles internacionales para poder ayudarlo. No todos los pacientes, yo a un EPOC grado 1 jamás lo vería yo en cuidados paliativos, claro, porque las características porque es muy leve. Porque es leve y yo no puedo ayudarle en ningún momento en ese sentido. Para eso están justamente los neumólogos, su médico de cabecera, que saben mucho más de esa rama que yo. Aunque lo comentamos un poquito fuera de plató, fuera de cámaras, yo te quería hacer la pregunta y te la voy a hacer. Y vamos a ponernos en la situación también para que la gente lo pueda entender y podemos ver este debate que teníamos fuera, ¿no? Si yo fuese un enfermo terminal, ¿qué puedes hacer por mí?
Yo lo que te comentaba anteriormente, tú ahora mismo sabes que te vas a morir. ¿Cómo es tu vida ahora mismo? ¿Te has planteado alguna vez que te vas a morir? Hombre, supongo que todos nos planteamos que nos vamos a morir, pero como que no nos va a tocar ya, sino más a largo Claro, plazo. bueno, ¿no? el paciente de cuidados paliativos sabe que probablemente se va a morir en un espacio más corto, con lo cual muchas cosas que probablemente no ha hecho anteriormente debería intentar hacerla, por así decirlo. Nosotros lo que intentamos es cambiar toda una serie de características del paciente, controlar síntomas, que es una cosa que es muy importante. Muchas veces son síntomas altamente cambiantes, podemos hoy tener todos los síntomas totalmente controlados y mañana no. Si tú fueses un paciente de cuidados paliativos, tendríamos que intentar hacer un buen abordaje de todos los síntomas que te pueden aparecer por la enfermedad que puedas tener en ese momento, y con eso conseguiríamos que lo que es sintomáticamente podríamos mejorar. Luego tendríamos que intentar explorar probablemente todas tus características personales. Cada uno de nosotros tenemos, yo siempre digo que es un mundo interior, que puede ser más o menos rico, que necesitamos tenerlo siempre en las mejores condiciones, y esas mejores condiciones es lo que nosotros incluso también podemos intentar ayudar. En ocasiones ayudamos nosotros mismos, en ocasiones necesitamos un psicólogo para que nos ayude a que el paciente se enfrente a esa nueva situación y podamos encontrar siempre esa parte interna, ese mundo interior que generalmente es rico para poder seguir luchando, buscando cómo podemos mejorar nuestras características personales. Y cuando te refieres a un mundo interior rico, ¿a qué te refieres? Bueno, vamos a ver, cada uno de nosotros probablemente buscamos la felicidad. Y esa felicidad puede ser, bueno, a lo mejor hay gente que es feliz yendo a correr, ahora que está de moda toda esta situación. Hay gente que es feliz leyendo, hay gente que es feliz haciendo entrevistas, hay gente que es feliz haciendo poesía, haciendo fotografía o simplemente tertuliando con los amigos. Eso sería el mundo interior. En ocasiones este mundo moderno, que a veces yo siempre digo que tiene más de moderno que de mundo, nos cerramos en nosotros mismos, los trabajos, las situaciones familiares, y no buscamos unos huequitos para vernos con los amigos. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo hace que no te ves con tus amigos para hablar simplemente? Y parece una tontería, pero si nosotros en condiciones normales nuestra vida era activa, ¿por qué nos tenemos que hacer inactiva desde el momento en que aparece una enfermedad? Deberíamos, bueno, probablemente, no, si éramos corredores de maratón probablemente no podremos hacerlo, pero sí podríamos intentar hacer otras cosas que no sean igual de gratificantes. Y estando en la situación esa, ¿cómo puedo saber yo, que ya que me voy a morir, cómo puedo vivir? Bueno, pues, parece una contraproducente, pero tiene su sentido, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que tú buscas en la vida? ¿Qué situaciones? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué buscas tú? E incluso en ese momento. En ese momento, ¿qué? Vamos a ver, nosotros nos vamos adaptando. Con la edad, incluso nos vamos adaptando. Y yo siempre digo, en plan de broma, cuando tenía 30 años era capaz de correr sin problema ninguno, y ahora que tengo un par de años más, me cuesta un poquito más. Y antes no me preocupaba pensar en eso, sin embargo, ahora mis características físicas han cambiado. Bueno, si mis características físicas han cambiado con el tiempo, una enfermedad también me va a cambiar mis características físicas, probablemente tendré que adaptarme a esa nueva circunstancia. Esa es un poco la situación. Si antes salía más de caminar, a lo mejor ahora puedo menos, efectivamente, ¿no? Esa sería un poco la situación. Es decir, y si a mí me gustaba caminar, a lo mejor no puedo ir caminando yo, pero puedo ir en una silla de ruedas que alguien me ayude. Con lo cual yo salgo fuera, estoy en contacto con la naturaleza, si eso es lo que me gusta, si estar en la calle es una de las partes que me puede gustar. Es decir, adaptarme a lo que tengo ahora, las reservas que tengo nuevas. Y a colación con lo que estás diciendo, por tanto, ¿cuáles son las necesidades que tiene un paciente en esta fase de su vida? Es que cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene unas características y intentar explorar cada una de esas características es lo que en realidad hacemos en los cuidados paliativos. Lo único que tenemos que tener... Perdona que te interrumpa, es que muchas personas piensan que las únicas necesidades que tienen son las de el sufrimiento físico. No. Y hay muchas más, creo. Sí, ¿no? hay muchísimas más situaciones. Vamos a ver, el sufrimiento físico podemos intentar solucionarlo controlando síntomas. Y para eso tenemos fármacos y podemos solucionar un montón de cosas en ese sentido. Pero luego está el sufrimiento espiritual. Ese sufrimiento espiritual que probablemente es donde tenemos que hacer más hincapié. Está claro que con una sola entrevista no vamos a tener toda la información de un paciente. De hecho, nosotros ninguno nos abrimos espontáneamente a todas las situaciones. Pero sí es adecuado poder, digamos que explorar todo ese mundo de sentimientos, y eso es lo que en realidad hacen los cuidados paliativos para intentar ayudar al paciente en ese sentido. Bueno, con todo lo que nos has dicho hasta ahora, ¿cuáles son, por tanto, las bases en las que se asientan realmente los cuidados paliativos para que los telespectadores puedan entenderlo bien?
Hombre, en principio la base es una buena comunicación, el tener empatía con lo que está ocurriendo, conseguir una buena información del paciente y que él confíe en nosotros. Para eso tenemos que ser sinceros. Eso creo que es la base de toda la comunicación. Si no somos sinceros, no podemos mentir a un paciente, por muy dura que sean las preguntas que nos esté haciendo. Tendremos que investigar por qué nos quiere hacer las preguntas que nos está haciendo. Importante. Importantísimo en ese sentido, pero tenemos que ser sinceros. Yo no puedo engañar a nadie diciéndoles cosas que no ocurren. Hay una anécdota siempre que la familia muchas veces nos está diciendo continuamente, no puedes informarle, no puedes decirle qué es lo que ocurre en realidad. Estamos produciendo una serie de conspiraciones de silencio. El paciente sabe mejor que nadie lo que está ocurriendo. Puede que no sepa nombres, apellidos, cómo se llama su enfermedad, pero sabe lo que está ocurriendo. Y eso es donde en realidad es importante. Si yo no tengo una buena comunicación, si yo no soy sincero, yo no tengo sino mi palabra, mi confianza con el paciente. Y es verdad, es difícil ganarla. Y también es verdad, a veces se puede romper esa comunicación. Pero siempre para mí lo fundamental es la buena comunicación y, por supuesto, hacer una valoración múltiple del paciente, una evaluación cuádruple, la parte social, la parte física, la parte económica, la parte incluso de barreras arquitectónicas que puede tener en casa. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si tú no tienes toda esa información del paciente, no le vas a poder ayudar. ¿Cómo le puedo ayudar yo a un paciente que vive en un tercer piso sin ascensor si no podemos conseguir que alguien le ayude a estar en la calle? Si eso, por ejemplo, es un deseo. Entonces, uno de esos pilares también es la familia. La familia es fundamental. Si no hacemos digamos, yo siempre digo que es una especie de triunvirato, es un triángulo terapéutico. Explícanos. El triángulo terapéutico para mí es el paciente, que es el que está en la cúspide, el equipo terapéutico, y aquí no pongo solo los médicos, pongo todo el personal, desde trabajadores sociales, desde psicólogos, enfermería, auxiliar de clínico, incluso a veces hasta la señora de la limpieza que nos echa una mano. Eso es verdad, ¿eh? Porque eso es importantísimo, todo el personal que está en ese ámbito, y luego la familia. Si yo no consigo que la familia entienda que es importantísimo que el paciente ante su duda pueda preguntar y poder contestarles adecuadamente, no vamos a conseguir nada. Si una familia no le damos incluso pequeñas pautas de cómo tiene que actuar, se va a quemar. Si se nos quema, esa familia es candidata a que no consigamos que el paciente pueda estar donde el paciente quiera estar en realidad. Muchas veces justamente es nuestra gran angustia, la familia tiene la misma angustia que tenía el paciente, el problema es que el paciente tiene una angustia, a lo mejor está enfadado y la familia está muy angustiada por otro motivo, o el paciente está por un lado y la familia está por otro, es decir, ninguno de los dos, por así decirlo, conecta en ese momento de realidad de cada uno de ellos. Tenemos que intentar que las dos realidades se fundan para poder ayudar al paciente. Muchas veces la familia hay múltiples miembros. Esos miembros tenemos que hacerlos conscientes de lo que puede ocurrir. A veces la misma familia, con el afán de que vamos a proteger, supuestamente proteger, no quiero que le digas esa información, no quiero que le hable de lo que está ocurriendo, y lo que hacemos es simplemente una conspiración de silencio. Esa conspiración de silencio, fíjense que es algo tan sencillo. Vamos a ver, de buenas a primeras, alguien que en su casa solamente iba a sus hijos 1 o 2 veces a la semana, como hacemos prácticamente todo el mundo, de buena a primera están todos los días y lo oyes cuchilleando en la cocina. Comunicación no verbal de que algo está ocurriendo. Yo no sé nombres y apellidos de lo que está pasando, pero algo me está pasando. Si nosotros no hacemos a entender a la familia que el paciente tiene que saber lo que él quiera saber, ya veremos cómo hacerlo, ya veremos ser lo menos agresivo. No necesariamente tengo que decir desde el primer momento que todas las cosas como están, pero sí ir contestando las preguntas que vaya necesariamente de acuerdo con el ritmo que él necesite. Sí, con su ritmo mental. Exactamente, cada uno tiene su emocional. Ritmo. Yo no necesariamente tengo que hablarle de un paciente de que tiene usted una carcinoma epidermoide de pulmón que va a producir y además no. Con que entienda que la enfermedad que tiene es incurable, que le vamos a intentar controlar los síntomas, que si sigue preguntando, que sepa que probablemente por ese motivo será su causa de muerte. Como entienda, eso es más que suficiente. Yo no tengo que decir que es una enfermedad con unas características y que tiene un nombre y apellido, pero tiene que el paciente ser realista en ese sentido. De hecho, hay pacientes que nos preguntan más y otros que nos preguntan mucho menos. Efectivamente, hay pacientes que preguntan menos porque sus necesidades se cubren con lo que tú le vas explicando. Y hay otros que necesitan más información. Pues muy bien, nos tenemos que adaptar a cada uno de ellos e intentar que entienda el lenguaje que nosotros queremos emplear. Tenemos que ser, yo siempre digo, un poco en plan de broma, tenemos que adaptarnos al paciente, qué características tiene su vocabulario. Yo a veces me veo más hablando de términos más coloquiales para poder explicar lo que queremos. Pero con eso
Con que el paciente lo entienda, ya me siento satisfecho. No necesito tener floritura. Ya después lo escribiré en la historia clínica. Bien. Con floritura sí hay que hacerlo, pero el paciente debe saber lo que él me está preguntando. Es importante también evitar esa conspiración de Sí. silencio, porque también te evita que no haya una buena comunicación, en este caso con los médicos, con la enfermera, con lo que fuera, con el equipo que lo cuida, con el paciente, y eso también al final es mayor sufrimiento para el paciente si no te comunicas bien con él. Ten en cuenta que probablemente la conspiración del silencio surge desde el primer momento que existe un shock terrible en la familia de lo que está ocurriendo. Si nosotros no rompemos ese shock, no rompemos ese bucle que se ha generado, si no hacemos, digamos, que avanzar en esa situación, la familia va a estar continuamente protegiendo. Y esa familia que está intentando proteger, pero más que nada porque probablemente incluso tiene miedo a su propia muerte, todos tenemos nuestros miedos. Y si no sabemos luchar contra nuestros miedos, lo que probablemente no conlleva. Una conspiración de silencio puede hacer que el paciente no esté donde quiere estar, simplemente porque la familia se asusta. La familia se agota porque piensa que muchas veces parece que esto es una carrera de fondo. No, vamos a ver, tenemos que seguir manteniendo los recursos que tiene la familia. Si hay 4 miembros en la familia o un miembro solo, y si hay alguien que le puede echar una mano, pues el momento que alguien está ahí echándole una mano, es necesario tal vez echarse un café en el bar de abajo. Simplemente parece una tontería, pero es que a veces hay un gran quemamiento justamente por todas esas situaciones de gran estrés, de una situación que no te lo esperaba, que por qué a nosotros en lugar de a otros, que por qué a aquel que es un drogata no le pasa nada y a nosotros nos está pasando todo. Es decir, todas esas situaciones lo vive la familia también intensamente, al igual que el paciente. Y lo importante sería intentar unir esos dos ritmos de lo que está pasando en la enfermedad para que la familia no haga una conspiración tan grande, muchas veces simplemente por el propio miedo. Hay un símil que yo siempre hago. Un paciente ve que se está muriendo, lo intuye, más que lo ve, lo intuye. Cada uno de nosotros sabemos lo que nos está pasando a nosotros mismos. Y la familia quiere que engañemos toda la situación. Sí. Yo siempre le planteo esto. Un paciente, siempre pregunto si un paciente es totalmente incapaz, que no se está enterando porque es una demencia muy avanzada, pues probablemente no tendremos que estar hablando de un montón de cosas, probablemente. Pero si la familia nos dice, es que no quiero que le digas nada, no cuento no sé cuánto, muchas veces el paciente, yo siempre le pregunto hasta a la familia, ¿tú te has planteado que si yo no le digo lo que tu padre o tu madre o tu hermana me está preguntando, él al final termina diciendo, este médico es buena persona, pero no sabe lo que me está pasando porque yo me estoy muriendo, simplemente porque no le contestamos lo que está preguntando? Muchas veces además, y esto ocurre así, ha pasado muchísimas veces. Un paciente te pregunta algo, tú escabulles la pregunta, la respuesta. Te vuelve a preguntar, tú vuelves a escabullirlo. El paciente ya no te vuelve a preguntar. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una desconfianza mutua. No tienes ese nivel de complicidad que tú necesitas, no tienes esa información que el paciente necesita. El paciente necesita que tú seas su médico, que tú seas en ese momento el que le vas a solucionar las dudas que vaya teniendo. No significa eso que tenga todas las respuestas. Yo no sé cuándo van a morir los pacientes. Sí, bueno, estadísticamente decimos que pueden morir, pero en realidad mi lema es este. Voy detrás del paciente, él me marca el ritmo y de acuerdo con el ritmo que él lleve, yo voy actuando. Eso sería un poco la situación. Sí. Es una forma también de estar unidos también con la familia, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Al unirte tú con la familia y entenderte como alguien cercano también que pueda preguntar cosas, vamos de ello, por ejemplo, nuestra unidad, una de las características que tiene es que dejamos los teléfonos, que si tienen alguna duda nos puedan llamar, vamos. Solemos ya hacer la llamada al final del día y vamos haciendo todo lo que van necesitando, pero muchas veces el solo hecho de poder preguntar, nosotros explicamos todo lo que puede ocurrir, lo dejamos escrito y además si tiene alguna duda nos puede volver a llamar generalmente. Entonces eso es un poco una de las características. Eso hace que la familia entienda que vamos a ayudarle, que tenemos que poner medios para poder solucionarle. Incluso la familia en ocasiones tú le estás dando pauta, pues a veces nos vamos a los ayuntamientos nos solucionan cosas, ayudas sociales y pueden ser y demás. Por ejemplo, usted sabe que en la zona del sudoeste, Ingenio, Agüime y vecindario, está totalmente imbricado los 3 ayuntamientos y yo creo que sinceramente digno de elogio, sí, porque son de los pocos municipios que lo han conseguido y eso es una cosa que para mí es importantísimo. Yo contacto con un equipo donde me dan muchas cosas y sobre la marcha me pueden solucionar situaciones para la familia y eso es importantísimo. Bueno, de todas maneras también en general, y ya no solamente aquí en Canarias, sino en el resto de España, es también la cercanía, sí, que las unidades de cuidados paliativos nos ofrecen tanto a los compañeros sanitarios
médicos, enfermeros, etcétera, y la relación conjunta que tenemos es muy importante también para ayudar al resto de la familia. Yo creo que eso es clave. Eso es fundamental, ten en cuenta que el solo hecho de que, vamos, te lo digo porque muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Cualquier compañero médico me llama y yo siempre digo, ese compañero médico que está muchas veces en el domicilio del paciente son mis ojos en ese momento. Y yo simplemente vamos, dime lo que ves y yo te digo lo que tenemos que actuar. Y yo creo que eso, la asistencia compartida, yo creo que es fundamental en ese sentido. Pues compañero José Montes de Oca, muchísimas gracias por esta entrevista, por hablarnos un poquito de una forma aproximada a los cuidados paliativos, pero esto da todavía para largo, para hablar mucho más, no solamente cuestiones éticas, algunas de las que hemos hablado, y otras cuestiones emocionales, por supuesto, y psicológicas, sino también incluso aspectos más físicos que, si te parece, te emplazamos para otro programa más adelante. Bien. Para que vengas a acompañarnos y a explicarnos esos aspectos. Ok, no hay problema. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, y nosotros nos despedimos ya por esta semana con este programa tan intenso que hemos tenido hoy desde el punto de vista personal también y emocional, porque así lo he podido vivir, y les esperamos la semana que viene en este mismo programa con más salud.